Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, estoy en un gabinete de la FADU, por eso está medio como mal despintado y como muebles míos viejos. Y ahí está el señor Matías Frasi, con esos libros así fotocopiados. Y el señor Norberto Feal. Feal, ¿Cómo? feal. Yo siempre pronuncio malos. Sí, pero es normal que vos pronuncies mal. Sí, así que vamos a dejar el libro ahí, digo el teléfono Nos ahí, cortamos la cabeza, ahí está bien. en... Bueno, Bueno, un gusto estar con los dos porque ya los conozco mucho a los dos y siempre soy uno de los más entusiastas, observadores de 2020, de BIT, de qué sé yo, los locuras diferentes mías. formatos. No, aparte también es uno de los que comenta, digamos. Claro, Sí. que ayuda y... Ese señor estado de Facebook, mío. Claro. También es la figurita difícil porque Sí. viene hace Tarde, tiempo pero haciéndose desear. Digamos. Pero ahora, como lo vi a Sardín, lo vi a Ventura, ¿no? Sí. Ya como que A me Mariano. dio- sí, a Mariano sobre todo, me dio como envidia, entonces dije, no, ya está, ya es hora de decirles que sí. O sea, no podías estar, sos como el único personaje real de mi novela. Exactamente. De todos los comentarios borrados de todos de Facebook, Exactamente. Norberto Feal es la única persona que aparece real en el libro. Lo que me produce un cierto temor, pero bueno, la vida es así. Sí. Yo también tendría temor en tu lugar. Algún día alguien la va a editar. Y vamos a empezar con este libro maravilloso de uno de tanto mío como vos, es como unos escritores Yo favoritos. creo que es una, sí, bueno, Que es, pronuncialo vos, que sabes mejor francés. no, perfecto. Pronuncialo vos, Houellebecq. Houellebecq, Michel Houellebecq, que es este, que es Mapa y Territorio, uno de los más polémicos franceses. Este libro es maravilloso, es sobre la historia de un padre e hijo. El padre es arquitecto y el hijo es artista, fotógrafo. Y bueno, tienen ahí como un problemita. Y el hijo conoce a Michel Houellebecq, verdadero, para hacer la Exactamente. curaduría de sus obras de arte, que son fotos de territorio. Ujú. Y, y Houellebecq es, ahora históricamente, todos los intelectuales tenemos que ser de derecha. Por Esa- supuesto. Esa es la verdadera intelectualidad es ser de derecha según Michel y ahí estamos. Y políticamente incorrecto. Exactamente. Sobre todo. Y entonces abriendo acá, el señor tenía como igual que yo, tiene una postal de Guadalajara, que varias veces me dijiste que es tu ciudad favorita de México. Sí. Tal vez el DF sea más linda, pero Vos siempre en hablaste muy bien Guadalajara, de la gente sí, de Guadalajara. no, porque eso justamente en Guadalajara tengo amigos y tengo recuerdos hermosos, la gente es súper hospitalaria. Y tiene una arquitectura moderna muy buena. Vos, Excelente, vos siempre excelente. posteás. Sí. Sos un hombre muy viajado, Norberto. Trato de viajar lo más posible, pero aunque un año esté el dólar como ahora muy alto, si no podría viajar, andaré por Buenos Aires, siempre hay lugar donde ver arquitectura, donde aprender. Eso es lo que me parece que es lo más importante, prestarle atención. a ¿Siempre la tus arquitectura. viajes son viajes arquitectónicos? Sí. Normalmente tengo ya un convenio con mi familia cuando viajo, que tenemos la mañana, las pasamos juntos, desayunamos, pasamos la mañana juntos, almorzamos y yo desaparezco y me voy a ver lo que yo quiero. ¿Y apareces a la noche? Aparezco al atardecer. A la siesta. No, a la siesta no, me paso toda la tarde caminando y aparezco al atardecer, ya cuando uno se va a bañar y sale a cenar. Bueno, vamos a leer la primera cita que encontré acá, que está buena. Empieza así. Sí, yo también quería ser artista, dijo su padre con acritud, casi con maldad, pero no lo conseguí. Cuando yo era joven, la corriente dominante era el funcionalismo. La verdad es que ya dominaba desde hacía varios decenios. En arquitectura no había sucedido nada desde Le Corbusier y Van der Rohe. Todos los pueblos nuevos, todas las urbanizaciones que se construyeron en el extrarradio en los años 50 y 60 han estado marcadas por sus influencias. Yo y algunos otros de Bellas Artes teníamos la aspiración de hacer algo distinto. No rechazábamos realmente la
primancia de la función y el concepto de máquina de vivir. Lo que cuestionábamos era lo que ocultaba el hecho de vivir en alguna parte. Con los marxistas, como los liberales, Le Corbusier era un productivista. Imaginaba para el hombre edificios de oficinas, cuadrados, utilitarios, sin ningún tipo de decoración, y edificios de viviendas casi idénticos, con algunas funciones adicionales, guardería, gimnasio, piscina, entre los dos, vías rápidas. En su unidad de viviendas, el hombre debía disfrutar del aire puro y de la luz. En su opinión, esto era muy importante, y entre las estructuras de trabajo y de las viviendas, el espacio libre quedaba reservado para la naturaleza salvaje, bosques, ríos. Me imagino que, a su modo de ver, las familias humanas tenían que poder pasearse por ella los domingos. De todas maneras, él quería preservar este espacio. Era una especie de ecologista adelantado. Para él, la humanidad debía reducirse a módulos habitables circunscriptos en medio de la naturaleza, pero de ningún modo debía modificarla. Es espantosamente primitivo, si lo pensamos, una regresión aterradora con respecto a cualquier paisaje rural, mezcla sutil, compleja, evolutiva, de prados, campos, bosques y pueblos. Es la visión de un espíritu brutal, autoritario. Le Corbusier no parecía un espíritu totalitario y brutal, movido por un gusto intenso por la fealdad, pero fue su visión la que ha prevalecido a lo largo de todo el siglo XX. A nosotros nos influyó más bien Charles Fourier. Sonrió al ver la expresión de sorpresa de su hijo. Han sobrevivido sobre todo las teorías sexuales de Fourier, y es verdad que son bastante burlescas. Es difícil leer a Fourier literalmente, con sus historias de tobercinos, de mujeres fequirias ideadas del ejército del Rin. Nos sorprende incluso, estoy buscando un punto, que tuviera discípulos, que hubiera gente que le tomase en serio, que realmente se propusiera construir, bueno, y sigue. No. Bueno, Fourier ya, Fourier, sí, está bien. Bueno. Acá hay un colectivo, la línea Fourier. No, ella es Fournier. Fournier. Bueno, estuvo muy bien, la verdad que no fue seleccionado por mí ni nada, no, pero estuvo muy bien, porque como leí un minutito la primera frase, no la primera, era toda una frase. Sí, yo también quería ser artista. Claro, yo también quería ser arquitecto. Sí. Yo también quería ser Le Corbusier cuando entré a la facultad, quería ser Le Corbusier. Y me di cuenta que no. Entonces decidí ser el vocero de Le Corbusier. Y ahí es cuando, alrededor de aunque no lo crean, yo hice obra, trabajé en estudios, dibujé. ¿En algún estudio conocido? No. Trabajaba con un amigo. Gané un concurso para lo que es, no me animo a decir, pero bueno, total nadie va a ir hasta allá a verlo. El Colegio de Arquitectos de la provincia, el Colegio de Abogados de la ciudad de Morón. Y cuando se estaba por terminar me parecía algo tan horrible. Y la primera casa que había hecho para un amigo también me parecía tan horrible que por suerte después la vendieron y ahora está completamente transformada, que me di cuenta que mi talento era, como diría Sebi, saber ver la arquitectura. Entonces apareció mi segundo amor de toda la vida, bueno, que uno era la arquitectura y el otro era la literatura. Y ahí fue cuando lo junté, cuando tenía 38 años, un viernes, esos viernes vos lo sabrás que el cliente no te pagó y el contratista te exige que le pagues y qué sé yo, que tenía que ir al centro a hacer transferencias, en época todavía no había home banking. Y cuando terminé todo, imagínense la época, todavía existían cines en Lavalle, estaba por ahí, me metí a un cine y dije, bueno, acá cuando salga al cine tengo que haber decidido qué voy a hacer el resto de mi vida. Y nunca había dejado la facultad, porque antes de terminar, ya con Cortiñas, yo había empezado a ser docente. El ayudante del ayudante, ¿no? Y bueno, y ahí ya estaba, ahí ya era JTP, creo. Y bueno, y cuando salí, después el psicólogo me dijo que no, yo ya lo había decidido, que eso fue, no me acuerdo qué nombre usó, las palabras que usan los psicólogos. Un ataque de pánico. Un ataque de como una transferencia no, pero como una cosa así. Y bueno, y me costó porque yo ya estaba casado, ya tenía a mi hija, entonces
me llevó un año y pico desarmar ese estudito que tenía con mi amigo. Y bueno, y ahí fue cuando me dediqué de lleno a la docencia y después mágicamente apareció el tema de escribir. Un día lo fui, eso debía estar infinitamente agradecido, un día lo fui a ver a Jorge Iribarne, acá en la facultad, que yo lo conocía, no tenía una relación de amigo ni nada. Y él en ese momento era el director de la revista Arquitectura. Y le dije que quería escribir y le llevé unas cosas y me dijo, bueno, te conecto con Hernán Bisman, que era el editor. Ah, ¿ya de ahí? Sí. Pero discúlpame, ¿de la revista de acá de la FADU? No, la revista de la Asociación De de las K. Arquitectos, Claro. Ahora sí. Y ahí empecé a hacer unos... Claro, la época que era Bisman y Robles. Bisman Robles, exactamente, en un departamento Sí, por ahí por ahí Belgrano. en Luis María Campos. No, era en una callecita hermosa de Belgrano, que es donde vive, o en esa época vivía, Iribarne. Y bueno, y ahí empecé a hacer Hernán enseguida se entusiasmó y me dio una columna que se llamaba Itinerarios. Y la primera fue escribir sobre los estadios de la ciudad de Buenos Aires. Y yo había ido en toda mi vida una sola vez a ver un partido de fútbol, que había sido Italia-Argentina en el Mundial 78, cuando Argentina, el único que Argentina perdió. Mira, Societa. Así que ahí conocí, exactamente, ahí conocí todos los estadios de la ciudad de Buenos Aires. Mira. Así que infinitamente agradecido a Jorge, siempre que puedo ser. En los 90 y pico, ¿no? Claro, sí. ¿Y con cuál te quedaste de todos? ¿Cuál te gustó más de todos los estadios? El que está, ¿cuál es? El de San Lorenzo, el Ducos. No, El de Huracán. Huracán. Sí, ese es el mejor, que el es Huracán Sarricó. y la Bombonera, por supuesto. Porque aparte soy de Boca. Yo fui extra en una película en el estadio de Huracán. ¿Sí? Sí. El secreto de sus ojos. No, en una película alemana que era sobre el holocausto chileno, que se llama con la chica de Harry Potter, estuve al lado. Con Emma Thompson. Sí. No me acuerdo cómo se llama. No, Emma Watson. Emma Watson. Emma Watson. Emma Thompson es De la otra. inglesa. Sí. Pero a lo que viene esto, porque a mí lo que más me gusta, a mí no me gusta cuando me gustan las historias clásicas, soy un defensor de las historias clásicas, de los grandes relatos que ahora están un poco Olvidado. no solamente olvidados, sino descreídos. Me gusta el Benévolo, la historia del arquitectura moderna de Benévolo, ese ladrillazo así. Creo que es el libro que todo estudiante tiene que leer, porque después podés ahondar y ver que en realidad... Yo me lo leí en un verano, Me contaste. tipo el 2 de enero, Sí. me senté en el balcón para Porque Historia 4. Tenías que ver el examen. Sí, en marzo. Y me senté y lo empecé a leer tipo... Y cuando llegué a la página 300 de las 700, ya estaba a mediados de marzo y estaba como un ataque, bueno, no llego. Y me fui a hacer me fui a un curso de unas chicas que te mostraban imágenes. Claro. Y, Tipo de curso de integral. sí, y me lo leí todo. Ujú. Y No, todo no, la mitad. no, lo terminé de leer. Ah. Y me pasó 2 veces. La profesora cuando me quiso tomar otra cosa dije, ay, pero no estaba en el benévolo. Y dice, ¿te olvides todo? Sí. Preguntame el benévolo porque lo que está en el programa Es no una lo leí. maravilla el Benévolo. Y me pasó y después me pasó en Historia 3 lo mismo, que me leí el Jean Castex, que no tenía barroco alemán. Claro. Y en la pregunta de barroco alemán dije, no lo sé. Y me hice preguntarme algo más de francés. Y me preguntaba de francés y Y te fue bárbaro. sí, creo que me puse un 9, un 10. Pero Jean Castex es fabuloso, ¿eh? Sí. Sí. Ese libro es bastante moderno. Clasicismo. El barroco al clasicismo. Sí. Es uno de los libros de historia más modernos, moderno, porque yo lo estudié en esa época que era como, estaban estos clásicos, pero estaba ese que era, no, esto es lo nuevo. Sí, siempre Son me libros leía que un solo libro yo. simplifican de alguna manera, pero también te crean un panorama
que un libro muy específico tenés que haber leído antes o haber estudiado lo suficiente Sí. antes para poder... Bueno, el Castex es un poco más complejo. Claro, es un poco más complejo como el Tafuri, digamos. Porque es solamente Francia, Italia, el Sí. Renacimiento y Clasicismo. Sí. Después no tiene nada más. Ujú. Y Benévolo es todo moderno. Benevolo tiene de todo, pero De la me Revolución refería- Industrial pero no, tiene otros libros. Ah, también, sí, anteriores. Pero bueno, yo me refería al de la arquitectura moderna. A mí me encantan esos libros. El último que estoy leyendo, pues me lleva mucho, porque tiene 1900 páginas y lo tengo en inglés, es el Nueva York 1960 Ah, de qué lindo. Robert Stern. La verdad que es un libro que hay que tener la infraestructura de un tipo como Stern para, digamos, tener, no sé, debe haber tenido 20 investigadores buscándole documentación. Es un libro. Y a vos que siempre te divierten mis historias de italianas, cuando mamá en sus viajes anuales a Italia me dice, che, Adrián, ¿te traigo algo? Viste que siempre te preguntan. Digo, sí, tráeme el Benévolo la historia de Benévolo. No le dije el tamaño. Y entonces me dice que fue a una librería en castellano y me compró así que es italiano el que tengo yo, me lo compró Sí. allá, el grandote, El español. sí, el ladrillo. Sí. Y me quería matar, después en ese momento no existía. Claro, porque pesaba. No No, existía pero aparte- ni el mail, nada, nada, porque era el año 2000 algo. Y me lo trajo en una mochila así, y me trajo uno de 600 de Firenze también, me lo compró ahí en Firenze los dos. Y así que tiene un valor mayor. Y después tenés Sí. que Tom Wolfe, Viejísimo. el coqueto aerodinámico rock and roll color caramelo de ron. Es como una especie de Pánico y Furia de la Vega, ¿cómo se llama el autor? Exactamente. Tom Tom Wolfe. Wolfe en realidad escribe ¿Cómo se llama el que dirigió? Robert Venturi No, y Dennis Scott Brown. no. No, él te dice otra Algo cosa, así. más banal lo que te ¿Viste es el libro de Delirio y Locuras en Las Vegas? Del escritor de De Que hicieron una película. Sí. Sí, no me acuerdo. Tiene el nombre parecido. No, este El en realidad coqueto es el aerodinámico. libro que antecede Aprendiendo de Las Vegas, porque Tom Wolfe es un tipo, Tom Wolfe es era mayor que Venturi y que Denise Scott Brown. Y él era pertenecía a un grupo de escritores neoyorquinos, él no es neoyorquino porque estaban en Nueva York, que pretendían escribir en The New Yorker, pero The New Yorker era muy selectivo, o sea, había gente que no la publicaban de ninguna manera. Entonces ellos de alguna manera crean, ahora no me acuerdo bien, alguna revista alternativa y se definen a sí mismos, esa cosa muy de los norteamericanos, de armar un grupo y ponerse un nombre, como el nuevo periodismo. Ah, Y en el caso de Tom Wolfe se ocupa mucho de el tema del diseño. Después escribió novelas, es un poco como Humberto Eco, escribió la hoguera de las vanidades, como les decía antes. Porque no es arquitecto. No es arquitecto, era periodista, pero le interesaba. Tiene un libro fantástico que yo no lo tuve nunca, que lo saqué de la biblioteca o de la Sociedad Central, no me acuerdo, que se llama, tiene un nombre fabuloso, se lo envidio con toda el alma, bien, que se llama ¿Quién le teme al Bauhaus feroz? En relación a la obra de teatro ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿no? Y acá justo escribe hay de una una cita sobre manera que es el antecedente de Venturi, o sea, un tipo que escribe o sea, sobre temas serios, pero de una manera muy divertida. Yo jamás voy a poder escribir, ya no digo como Lebec, ¿no? Jamás voy a poder escribir como Tom Wolfe, pero son de alguna manera mis referentes, ¿no? O sea, como yo quisiera escribir. Son mi deseo. Vamos a leer un parrafito. Igual no hay punto cercano. Todo está tan lejos de la idea original, sentada por la Bauhaus, de lo que debe expresar una estructura que es emocionante, está más allá del barroco, más allá del manierismo. En realidad, es difícil comprender cómo ha podido mantenerse tanto tiempo los viejos ideales de la Bauhaus, de la honestidad estructural, del puro arte de utilizar lo útil, es decir, del funcionalismo. Después de todo, esa idea surgió de atmósfera política de la primera posguerra europea. Hermanos, tiempos terribles, hermanos del mundo, arrodíllense. Los ejércitos del proletariado mundial han
Sí, es una palabra que yo no suelo usar. Han divisado las estrellas, destruyendo y construyendo al mismo tiempo con celestiales ansias de justicia y amor. Qué lindo. Es muy lindo. Es muy lindo. El capítulo más lindo de todos es uno que se refiere, o por lo menos con respecto a, tiene uno específico Él sobre se llama Las arquitectura Vegas. electrográfica. Electrográfica, claro. Tiene uno muy lindo que él empieza, porque lo que tiene es que él habla de diseño, pero lo sitúa dentro de un relato. Entonces él dice, bueno, me invitaron a una exposición de Dan Flavin, el artista minimalista de los Sí. adolescentes, y fui al edificio Panam, creo que dice, y vi unos tubitos colgados, rosados, celestes, y me dio pena, porque yo había llegado el día anterior de Las Vegas, y en Las Vegas había visto los carteles con 250 millones de lamparitas que se prenden, se apagan. Entonces, Le pareció pobre. claro, exactamente. Es un tipo que descubre el valor de lo popular, digamos. Claro. De todo, es un libro de los fines de los 50, o sea, tiene mi edad este libro, no el libro físico, digamos, Claro. los artículos. Son tipos que descubrieron algo que a mí me encanta, que es eso, ¿no? No soy en algún sentido muy estricto con lo disciplinar, pero tengo una fascinación por todo lo que sea la arquitectura popular muy grande. Este se decís Las Vegas. ¿Qué? Las Vegas, Eso, no te Las oigo. Vegas, Mucha sí, bulla, creo Las que Vegas. sí, creo que sí. A ver, vamos a... Cuando vos decís tenés una fascinación por la arquitectura popular, o sea, has investigado, digamos... No mucho, ¿no? soy como más de mirarla. Por ejemplo, hace poco descubrí, no lo conocía mucho, ¿no? Que es ese barrio que está ¿cómo es? Cerca del puente Alsina. El barrio obrero se llama... Ay, sí, ya sé. ¿Qué hicieron hace 2 años? sí, Filmaron Hermoso. el unitario de Chávez. Bueno, ese que no, era Montero. el maestro. Ah, ese no lo vi, pero sí, es hermoso. Es hermoso. Estuve hace La muchos verdad que, años ahí. o sea, muy interesante. O Sí. sea, a mí ese tipo de arquitectura es como que te genera, viste, una especie de retroceso a una época. Es como que vos viéndola hoy actualmente es como que, no sé, Sí, te entiendo perfectamente. te metes ahí, es como que te abstraes a otra época sin darte cuenta que estás en esta, ¿no? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, si entro a alguna de esas casas de campo viejas, esas que son medio chorizo, que están en el campo, o esas que las ves por la ruta, que son, si entro, que tienen un olor particular. Yo pasé muchos veranos en una casa así en Santa Fe, cerca de Coronda, y casi a veces como que me mareo, porque es tan fuerte la sensación. Pero me gusta eso, pero también me gusta Disney World, o sea, hablo de todo. O sea, para mí, Disney World, yo... me Sos acuerdo que complejidad y cuando- contradicción, siguiendo con Venturi. cuando mi hija y mi mujer querían ir a Disney World, yo dije, bueno, vamos y vamos un día. Y me dijo, estás loco. Y después me di cuenta que era una lección de arquitectura impresionante. hace una semana. Lo que no quiere decir que no vaya también al Capitolio cada vez que voy a Roma, ¿no? Porque me parece como... Y no hablemos del maestro. El maestro para mí es el maestro. ¿Quién es el Le maestro? Corbusier. Ah, Bueno, para él es Mi el primer libro- maestro mayor de obras. Copiándome de Sardín, pensaba en un momento traer mi primer libro. Y mi primer libro es el Paperback de Le Corbusier, con unas plantitas de este tamaño, que me pasaba horas y horas mirándolas. Y al día de hoy me sigue asombrando. Es el paperback de GG, ese Sí, chiquitito. ese que las plantitas son así. Y cuando conozco bastante obras de Le y Corbusier, personalmente, ¿cuál fue la que más te impactó? La Tourette. La iglesia. La El iglesia y el convento. convento. Sobre todo la iglesia grande, pues tiene la iglesia la capilla doméstica, sí, definitivamente, o sea... ¿Y por qué? Es que llegar también a la Tourette tiene algo como que meterse en la campiña Sí, francesa. el viaje es hermoso. O sea, es uno de los recorridos de las obras de Le Corbusier como más
no sé, misteriosos. Sí, pasás por como el que vas pasando, ¿viste? Y decís, bosque. che, pero ¿y la Tourette cuándo va a llegar? Y parece, no, acá no puede ser. En este caminito Es como la subida de de la, tierra. es como la subida de Acrópolis, tipo de golpe de los Pirineos y que de fondo No, ves. es muy la dulce campiña francesa. Sí, sí. Yo lo hice además caminando, porque yo me fui de Lyon en tren a la Bresle, el pueblo, pasé por el pueblito, por los chalecitos así, después ya estaba en el campo, las vacas Charolais creo que se llaman, las vacas esas que hay en Francia, marroncitas, y después entras en el bosque, y después llegás, y después entrás, y después decís, ¿cómo alguien pudo pensar esto? Y no te querés ir, no te querés Sí, ir. y no solamente cómo lo pudo pensar, sino que también te cuestionás cómo lo dejaron hacer esto, ¿no? Bueno, Porque viste una cuestión de los curas con quizás un pensamiento un tanto más ortodoxo, que digan, bueno, le dejan a un tipo hacer esto, ¿no? ¿Vos sabés Está bien eso? que, bueno, la idea era que una renovación de la Sí, iglesia, y ese sí. era un poco el espíritu, ¿no? Pero En general en los países católicos europeos, aparte los franceses, viste que son muy católicos, pues los italianos están llenos de iglesias, pero siempre están cerradas, están todas cerradas. En cambio los franceses, vas a la iglesia que vayas, está abierta, la última perdida, la que hizo, qué sé yo, qué arquitecto, y los belgas también, después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron como vos decías, una gran renovación, y hay muchísima. En Francia, bueno, la Tourette es la Tourette, Ronchamp es Ronchamp, pero tienen muchísimas iglesias construidas, digamos, entre el 45 y el 65 más o menos, de arquitectura moderna, muy lindas, en pueblos que decís, ¿cómo siguieron? Parece mentira, ¿no? Cómo siguieron haciendo iglesias después. Hubo, se ve que evidentemente un proceso de renovación dentro de la iglesia y un proceso de expansión. que no le Muchas pasó a los ahora están italianos, cerradas. No, los italianos ya tienen tantas que... Bueno, ellos tuvieron al cura francés de Febres, ¿no? Que fue como el gran... Bueno, pero Lefebvre era súper... No, bueno, pero digo no que... sé qué hacía. Pero tenía hacía. como... Sí, volvió a la misa en latín. Y fue como la última figura, así como muy del cura, Sí, polémico. claro. Y bueno, era francés. Sí. también, o sea, un poco lo que leyó Adrián del libro de Houellebecq, que describe muy bien, vos que nombraste a la Tourette, describe muy bien cómo Le Corbusier se posa sobre ese paisaje, Sí, ¿no? él para mí la pifia cuando habla de Le Corbusier, habla bastante mal de Le Sí, Corbusier. no fue una Houellebecq linda- no es un admirador de En Le ese Corbusier. párrafo leído Sí. por Adrián es como que dice, bueno, es como Sí. que el paisaje es rudimentario y Sí. la pieza, bueno, pasa algo. Sí, yo creo que dice, Le Corbusier nos parecía un espíritu totalitario y brutal, Sí. movido por un gusto intenso por la fealdad. Bueno, yo hace poco alguien en internet, en Facebook, creo que en Proyecto Construir, pusieron vos estuviste en el Zaguán, ¿no? Sí. Viste la casita del Sí, casero, sí, no sí, sé sí. qué. Es una maravilla. O Sí. sea, Es rara. uno está esperando ir a la Villa Zaguán y se encuentra con eso. Yo nunca la había visto antes de ir por primera vez, no, jamás la había visto. No, a mí hasta te digo que dudé que eso fuera de Le Corbusier. En serio, porque parece, vos decís, no, Le Corbusier no pudo haber diseñado esto como una pequeña casita que tenga que ver con... O sea, Sí, pensándolo decís, no, jamás hubiera diseñado algo que se le parezca, hubiera hecho... claro, yo me acuerdo que en esa discusión se hablaba de la diferencia entre la Casa del Puente y el pabellón de servicio de la Plaza del Puente. Pero no nos tenemos que olvidar que Le Corbusier era un europeo continental, el último tipo que supo hacer villas en Europa. Y la villa europea tiene la portería, que es un chateau en miniatura de lo que después vas a ver en grande. A mí me encantó. Por eso yo después, aparte, habían puesto una foto muy fea y yo después puse una foto mía porque dije, bueno, acá va una foto con más cariño, que se ve Hasta mejor, me pareció como realmente. que si hubiera agarrado la Visa Way y dice, bueno, vamos a Y además apretarla. no se ven nunca juntas.
No, Porque porque la la tapa de separa bosque. el bosque, Bueno, es un poco lo lindo de ir a la Bizaguá, porque vos Sí. no la ves, entonces sí, le da más misterio hasta que llegás y lo ves. Pero todo lo de Le Corbusier, está ¿Eh? todo, lo de Le Corbusier está todo bien. ¿Sí? ¿Para India Todo también? bien, sí, todo bien. A mí, ¿Vos fuiste? No, tengo que ir. No, pensé No. que no para mí habíamos es hablado que para mí es de la ciudad de las indiscutible, Le moscas, Corbusier ¿no? es ¿Eh? indiscutible. La ciudad de las moscas. No sé, pero todo está bien. Le Corbusier. Es indiscutible. Es indiscutible. Una vez, mira, yo una vez estaba hablando con un profesor de la Universidad Nacional de Artes de Música. Y entonces le digo con esta cosa que de los arquitectos que somos muy de, no, esto de Le Corbusier está mal, aquello está bien. Digo, por ejemplo, Bach, Beethoven, Mozart, ¿tienen cosas que están mal? Me dijo, no, de ninguna manera. Tienen obras superiores y obras inferiores. Pero la peor obra de Mozart es una maravilla. Y yo me di cuenta, ¿por qué tenemos miedo de decir que la peor obra de Le Corbusier es una maravilla? Sí. ¿Cuál es la peor ¿Cuál obra? sería Eso la ya- peor obra de Le Corbusier? No sé. ¿La Plata? No. No. La peor obra de Le Corbusier. ¿O Sanfan? Sí, o Sanfan. Era muy jovencito. No, ¿El ese Atelier? está bueno, el de Atelier. Sí, el no, Atelier, es re lindo. no sé. está buenísimo, no. Para mí La casita del del pabellón, jardinero. no, para mí el pabellón de Brasil, ese que es más tosco, ese no me gusta tanto. Ajá. Mira, acá voy a leer algo que subrayaste con el... que tuviste el atrevimiento de hacer esto, A de ver, que marcar no con se un ve. lápiz. Sí, yo escribo los libros. No los escribo, los marco y en la última hoja anoto las páginas en las que tengo Ah, citas señaladas. acá pusiste, reservado todavía a los ingenieros y a los directivos, a los constructores del mundo del mañana, estaba llamado, como nadie dudaba, en el contexto de una socialdemocracia triunfante, a ser cada vez más accesible para las capas populares, a medida que se desarrollase su poder adquisitivo y su tiempo libre. Lo que, por otra parte, finalmente se ha producido, pero a consecuencia de un desvío a través del ultraliberalismo, adecuadamente simbolizado por las compañías low cost, y a costa de una pérdida total del prestigio anteriormente asociado con el transporte aéreo. ¿Por qué habrás elegido? Ahora ya no me acuerdo. Eso me pasa mucho también. A veces reviso los libros a ver qué señalé y digo, ¿para qué señalé esto? Bueno, de hecho tenía una invitación a un casamiento Sí. del año 89 en una revista, Sí. que no se acordaba. Dice, voy a ver de quién es. Y tampoco me acordaba que tenía esta postal. Ah. Acá tenés las Ahí tengo, claro, sí, ese es mi sistema. Las citas. 72. Con virome. Sí. Eso es sacrilegio. Sí. El mapa es más interesante que el territorio. Ajá. Sí, la Tal verdad. cual, tal cual. Tal cual. Porque el mapa es... Es la interpretación del territorio. Sí. Sí. Y acá, y a través del territorio, ¿qué arquitecto pensás que digas o trabaja mejor el territorio o lo entiende el territorio? Qué raro eso. Acá en la Argentina. No, globalmente. Bustillo. ¿Bustillo? O sea, Dame un Bustillo, ejemplo. Xiao Xiao. Xiao y Mar del Plata. Mar del Plata creó un escenario urbano. Un Sí. escenario urbano que absorbe, que nadie lo cuida, que están los homeless, que los barcitos están cerrados, que están los dealers, que te pueden atacar a la noche, y sigue siendo una maravilla. Y seguís paseando por ahí. A mí me cargan en mi casa porque yo siempre elijo un día de mucho sol. Mediodía me gusta ir por la Rambla porque es impresionante cómo la arquitectura de Bustillo, que sale, digamos, de un gobierno de muy fuerte derecha, digamos, hasta casi algunos historiadores lo ponen como fascista, como es el de Fresco, de un arquitecto que fue cuestionado todo el tiempo desde lo político y desde lo disciplinar, como que era un tipo que seguía en el 60, seguía siendo arquitectura historicista, y cómo ese lugar sigue siendo, Mar del Plata sigue siendo el lugar donde
todo argentino quiere estar, Y es popular. quiere estar en un momento, se banca todo, se banca las murgas que hay ahí, se banca lo que decía antes, los tipos durmiendo abajo de los arcos. El casino cambia, después en teatro, le hacen hotel, oficina. Sí, Moria Kazán paseando por ahí, se banca todo. Se banca Ahora, todo y sigue siendo ese escenario magnífico de Pero el Yao Yao no. También se prendió fuego, se abandonó. Sí. No, sí, cuando se prende, se abandonó mucho después. Sí, bueno, pero también se prende sufrió, fuego digo. y al otro año se reconstruye inmediatamente. Sí. El Yao Yao es uno de los recuerdos, a mí la arquitectura me gustó desde chiquito. El Yao Yao fui por primera vez, no estaba hospedado, pero fui con mis papás cuando tendría 8 o 9 años a conocerlo y no sé, me pareció como... no podía creer. Bueno, todos los adolescentes. Quería vivir ahí. Todos los adolescentes tenemos la foto de Bariloche de festejo con el Yao Yao atrás. El Yao Yao, exactamente. Y es también, aunque es un hotel de clase alta, pero todo el pop argentino va a sacarse una foto de ahí. Por supuesto, y los lobos en quinto año, en el momento más claro, feliz de... Y los lobos de Fioravanti en la Rambla. Yo me acuerdo una conferencia que vi hay una en exposición de Guadalajara. Fioravanti en la casa Sí. de Victoria Ocampo de... Sí, una conferencia que vi en Guadalajara sobre Mar del Plata y la terminé con un montón de fotos que levanté de internet de familias, chicos, señoras, de novios, parejas, en el logo, ¿no? Cómo se había transformado en un elemento absolutamente popular y ahora es un monumento nacional. Bueno, el Museo del Mar tiene- llevó un lobo adentro. Es de Marta Minujín. Sí. Muy lindo, todo hecho. ahora que Bueno, estamos en el tocaste, 36, así que tenemos Ahora que ir que- terminando. Bueno, pero- ir redondeando, listo. quiero que Entonces, muestres no esto. le digo lo que le iba a decir. Porque es como lo de Sardín esto. Yo en el ¿Cómo año, sería ¿en lo qué de año? Sardín? 79, o Acá sea, La arquitectura estaba en de segundo Guest. año de la facultad, me metí en el Ateneo que vendía algunas revistas, algunas de arquitectura y muchas de decoración, y empecé a ver esta. Y me encontré con algo y me la compré. Con Esto. En ese momento Barragán no existía, lo publicaba solamente Estados Unidos. En México no lo publicaban. Y yo dije, esto no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es algo de lo que nunca había escuchado hablar. Se había hecho la exposición del MoMA, que es del 76, y al año siguiente gana el Pritzker. Y ahí es cuando explota y Barragán se viene conocido en todo el mundo. Y bueno, Barragán me parece otro de los... Barragán tiene muchas etapas, pero sus últimas 7 o 8 casas del DF, para la Ciudad de México, esta particularmente no la conozco, pero... En Guadalajara, una vez en una cena de arquitectos, escuché una frase con la que estoy completamente de acuerdo. Un arquitecto muy joven, así como de la edad de ustedes, muy tapatío, la gente de tapatío es muy segura, ¿no? Tiene una cosa muy de señorío, entonces son muy seguros. Y había gente de diferentes lugares, pero creo que éramos todos americanos. Y dice, no hay nada que hacer, la mejor arquitectura moderna se hizo en América. Y me impactó muchísimo y lo tomé como uno de mis Caballito de tips, ¿no? ¿Así se dice? Sí. Bueno, y creo realmente. ¿Y cuál es y por último, cuál es de los todos los países americanos? Todo, desde, no sé, Canadá, qué sé yo. No, pero ¿cuál parece que desde tiene mejor? Estados Unidos hasta la Argentina. ¿Y cuál tiene mejor arquitectura No, moderna? bueno, Estados Unidos tiene una arquitectura, en el siglo XX tiene una, ahora no tanto, pero en el siglo XX tiene una arquitectura increíble, ¿no? La segunda mitad del siglo XX para mí es la mejor, la norteamericana, lejos. ¿Y de qué costa? ¿De qué costa? De la costa oeste. De la oeste. Sí. Sí, que California. la costa Pero californiana. también, qué sé yo. La costa están californiana. Sí, pero también están las cosas que hacía Marcel Breuer en Connecticut, en Nueva York. Hay una universidad que nunca me dejaron entrar en el Bronx, que es increíble. Pero todos más del oeste. Pero más del oeste, exactamente. Y de lengua Bueno, se nos quedó sin capacidad el teléfono, así que estoy usando el de Matías.
Y bueno, estábamos con la arquitectura americana moderna. ¿Y cuál es para vos la mejor de lengua castellana? Bueno, mejor es difícil. Creo que la mayor cantidad de buena arquitectura es acá en Argentina. Creo que Brasil y México tienen piezas muy importantes, más, salvo alguna que otra, mucho más conocidas que Brasilia. claro, que las nuestras, pero creo que por las características de Argentina es una arquitectura no solamente muy pareja, buena, sino que además es el país latinoamericano en el cual la arquitectura está más democratizada, o sea, llega a mayores sectores. A todo el público. Y eso es bueno, no a todo, no a todo, hay mucha arquitectura que no se hace con arquitectos, enorme cantidad, pero mucha más que en Brasil, mucha más que en Chile, mucha más que en México mismo. Pero incluso, hay que tener mucho dinero en México para llamar arquitecto. Bueno, incluso Bustillo tiene unos chalecitos, unas casitas en General Paz, cerca de la avenida General Paz, que tiene como un barrio, o no, te digo, no, eso no es de Bustillo, eso es del peronismo. Del barrio en Villa Pueyrredón. Claro, exactamente. Supongo que ser del Ministerio de Obras Públicas o de la Fundación Eva Perón, no sé. Pero funciona muy bien. Maravilloso, maravilloso. Sí. Tengo varios amigos que vivían ahí. Sí. Pero al día de hoy, ¿no? Uno ve parejas jóvenes que sin mayores recursos hacen casas muy lindas, como decía antes, bueno, Agustín Moscato tiene, por ejemplo, una casa hecha con Procrear, que es una casa fantástica. Que lo llamamos, yo llamé, mi hijo está de vacaciones, así que capaz que con esta nomenclatura. Ojalá, porque Agustín y Lucía son dos personas, a mí me encanta lo que ellos hacen. ¿Sí? Sí. Las casas del Delta. Las casas del Delta. ¿Son varias o es una? No, son varias. No, hay varias. Y tiene todo un sistema constructivo que es muy interesante, está bueno, pero que hable él. Claro. Él y ella. Los dos. Sí. Bien. Bueno. Creo que ha dicho todo. Les agradezco muchísimo. O sea, digamos como que la última pregunta, que es cómo es la arquitectura argentina, ya dijimos que la ves bien entonces. Sí, muy bien. Yo tengo una teoría sobre la arquitectura argentina, creo que es discreta y elegante. Yeah. O sea, la modernidad, antes, la Escuela de Bellas Artes, la modernidad, la posmodernidad y lo de ahora, que no sé cómo se llamará, siempre está reducido con mesura, con elegancia, con tranquilidad, sin exceso. Fíjense que el posmodernismo, que hizo cosas que están muy obsoletas en todo el mundo, el posmodernismo porteño es un posmodernismo que todavía hoy está bien. ¿La obra de Lopatín ahí en Plaza de Mayo te gusta? ¿Que es posmoderna? ¿Cuál? La esquina de Plaza de Mayo, enfrente de la inmobiliaria. Eso es sí. No es Plaza de Mayo. Avenida Mayo. Sí, me gusta. Pues es una obra posmoderna. Súper posmoderna con ese patio. Sí, me gusta. Porque es discreta, no tiene color. Hay muchas cosas. Es decir, porque los arquitectos argentinos no les gusta que les digan que tienen obras posmodernas. Pero esa obra es posmoderna. Sí, eso es absolutamente posmoderna y creo que sí, está muy bien. Pero en general habrá alguna exageración, pero uno la ve hoy y dice, bueno, está pasada de moda, hay cosas que hay que repensar, puede ser, pero eso pasa con todo. Pero no están esas locuras que se hicieron en otros países. ¿Pero es por falta de presupuesto o porque somos discretos? No, para mí es una cosa de discreción. Que somos así nosotros. Sí, una arquitectura discreta, mesurada. Esa palabra. Pero no es por falta de presupuesto, decís. No, yo creo que en parte sí. Bueno, en parte sí, ves lo que decía antes. Es lo que dijimos, no es lo mismo los clientes que tienen la mayoría de los arquitectos que tienen más o menos 40 y 50 años que los que tiene Angelo Bucci, la cuenta corriente, sí. Digamos, estamos de acuerdo. Pero el Cabanac es un edificio hecho con mucho dinero y sin embargo tiene esa cosa de discreción, de elegancia. Los edificios de Mario Roberto Álvarez son edificios originales con muchísimo dinero. Sí. Costaban mucho hacer. Las casas de Mario Roberto Álvarez había que tener mucho dinero. Y sin embargo tienen, digamos, esa cosa. O incluso desde Solsona con Kassenstein. También, exactamente. Sí, yo eso lo valoro muchísimo. Alicia Novik
lo explica muy bien en su libro sobre Alberto Prebisch. Ella lo explica muy bien, esa concepción del moderno argentino, que yo lo traslado en mi texto sobre el ladrillo, del libro que salió sobre el ladrillo, publicado por Hernán Bisman. Yo un poco traslado esa concepción de Alicia Novik, la aplico esa herramienta a analizar el posmoderno. Y me parece que da una idea interesante, a pesar de que en general casi todo el mundo se avergüenza de decir, pero ya los estoy convenciendo. El otro día una arquitecta decía, bueno, pero vos, todo este periodo tuyo es posmoderno. Ay, ¿te parece posmoderno? Qué mal que suena. Pero ¿por qué crees que no gusta acá? Y porque hay un prejuicio, qué sé yo, ¿viste? Somos muy prejuiciosos. Sí. Pero en Estados Unidos es muy bueno, ¿por qué no? Eso nunca entendía acá el odio al posmodernismo. El odio amor, porque durante unos años... tanto... Yo soy un producto del posmodernismo, o sea, mi entrega de diseño 2, creo, 3, fue la primera que hice con pinturitas, copiándome de la casa de Mario Botta, es así. Si yo toda la carrera me fue muy bien porque me copiaba de buenos arquitectos, ¿no? Entonces, no me acuerdo si era de Adriana Agba o de Mario Botta, y fue, digamos, un montón de otros arquitectos empezaron a decirme, bueno, pero ¿por qué pintas de colores? Algunos medio agresivamente, que se sentían que hasta ese momento todo era tinta sobre calco y copia ideográfica, ¿no? ¿Y por qué crees que Mario Botta, te gusta Mario Botta? No me gusta Mario Botta. No. Pero en su momento me gustó mucho. ¿Por qué nadie le gusta Mario Botta? ¿Qué crees que hay que no le No, gusta? pero es un buen arquitecto. arquitecto. No, tiene la casa en Pregasona, creo que es. La del puentecito. La del puentecito. Sí, esa está buena. Y la que yo me copiaba, esa sí, es una casa. Eso así quedó como un poco agotado, pero se lo usó mucho, se lo mal usó. Pero eso es fantástica. Cuando yo era chico, las casas racionalistas, la casa Barco, era lo más pasado de moda que había, a nadie le gustaba. Cortiñas me cuenta, cuando él entró a la facultad, las venecitas era lo peor que podía hacer. Sí, verdad, en los 90 entonces, se puso de uno moda. tiene que pasar un poco el tiempo para volver a ver. Hablando de las venecitas y terminamos porque esto... El otro día fuimos al Centro Cultural de Álvarez, al San Martín. Y ¿Al Centro Cultural o al teatro? Al teatro. Y entré al baño de planta baja porque quería ver los azulejos no están más. Perfectamente no están más con los divisorios. Y son todas venecitas. Están modificadas. Rojas y bordó. No sé en los pisos de arriba, hasta hace un tiempo en los otros pisos estaban los azulejos pero digo originales. que el azulejo original blanco ya existe, lo puedes ir a comprar. Sí, pero ya lo habían modificado con otros azulejos hace unos años y ahora lo volvieron a modificar. Y... ¿A los de arriba no fuiste? ¿A los de los No, porque me dio tanta angustia que... A lo mejor esos están originales todavía. Pero el de la planta baja tiene mucho uso porque entra mucha gente que... Bueno, pero digo que el azulejo blanco es... No eran blancos, sino o celestes. Sí, son lavables, es mucho más higiénico que la venecita que tiene más junta. Bueno, pero eso ya, no sé. A mí no me parece tan grave. Bueno, Luciano Rossi, lo saludamos. Mucho. Muchas gracias a muy Matías y enojado. muchas gracias a Adrián. Ese nos cortaste. Y sí, porque después se corta el teléfono. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos, Norberto. No, Te hiciste desear, pero al final... Llegamos. Bueno, chao. Hasta la próxima. Bueno, genial.